Buenas tardes, ¿te puedo hacer una entrevista de hábitos y técnicas de estudio? Sí, ¿Qué edad tienes? 21 años. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante. ¿Qué nivel estudias? Superior. ¿Qué piensas al escuchar la palabra estudiar? Escuela. ¿Cómo es el ambiente cuando estudias? Bueno, tranquilo. ¿Qué tipo de actitud sientes al momento de estudiar o aprender? Seriedad. ¿Cómo te sientes al realizar un proyecto o examen? Nervioso. ¿Cómo planificas tu tiempo de estudio? Con 2 días antes de anticipación. Bueno, 2 días de anticipación. ¿Qué sientes al ver tus calificaciones? Si es buena, emoción. Si es mala, pues, te enojo. ¿Tienes un lugar especial para estudiar? No. ¿Cuántas horas duermes regularmente? 7. ¿Te desvelas? Sí, no, ¿por qué? Sí, porque estudio. Cuando no comprendes algo en tus estudios, ¿qué haces? Pregunto a algún compañero. Aparte de tus estudios, ¿qué otras prioridades tienes? Ninguna. En una escala del 1 al 5, poniendo el 1 como el más alto y el 5 como el más bajo, ¿en qué posición pondrías tus estudios? 4. ¿Qué actividad física realizas antes o después de estudiar? En el gimnasio. ¿Manejas horarios específicos para realizar tus tareas? No. Cuando tienes un proyecto o una tarea importante, ¿la realizas con anticipación o un día antes de la fecha de entrega? Con anticipación 2 días antes. ¿Realizas apuntes o resúmenes para completar lo que has estudiado? Sí. ¿Sabes identificar las ideas principales de cada tema cuando estudias? Un poco. ¿Cuántas horas dedicas para estudiar? De 1 a 1:30. ¿Sueles faltar a clases frecuentemente? ¿Por qué? No. Cuando tienes alguna dificultad de aprendizaje, ¿recurres a algún tutor o asesor para que te ayude con tus dudas? Sí. ¿A qué crees que se deba que repruebas alguna asignatura? A que no puse atención o no le eché ganas. ¿De qué manera te preparas para un examen? Primero, estudio es lo más importante. Cuando estás en clase, ¿qué tipo de participación activa sueles hacer regularmente? Casi ninguna. ¿Cómo es tu rendimiento escolar? ¿Alto, medio o bajo? Alto. ¿Para qué crees que te sirve estudiar? Para ser alguien en la vida y tener un buen trabajo. ¿Con qué regularidad lees libros? No leo libros. ¿Qué tipo de actividades escolares que deben hacerse fuera del horario escolar llevas a cabo? Los proyectos. ¿Qué crees que te trae? ¿Crees que te trae algún beneficio de aprendizaje esas actividades? Sí. ¿Te consideras autodidacta? Sí, no, ¿por qué? No, porque me distraigo con facilidad. Cuando te sientes frustrado en alguna actividad escolar, ¿cómo lo resuelves? Trato de acompañarme con un compañero. ¿Te gusta hacer tareas en casa o prefieres realizar solo trabajos en tu centro de estudio? Me gusta hacer tareas en casa. ¿Con qué frecuencia sientes que las actividades escolares te alejan de tus actividades sociales? Con ninguna frecuencia. ¿De qué manera te relajas antes de estudiar un tema complicado para ti? Juego videojuegos. ¿Sientes estrés al estudiar? No. ¿Retienes con facilidad la información que estudias o te cuesta trabajo? Me cuesta un poco de trabajo. Cuando ya tienes un largo rato estudiando o haciendo tareas, ¿sueles descansar o continúas siempre hasta terminar tu actividad? No, tomo un descanso. ¿De qué manera verificas que has comprendido un tema? Haciéndome preguntas a mí mismo. ¿Qué herramientas tecnológicas empleas para ayudarte en tus temas complicados? Una computadora portátil. ¿Crees que escuchar música apropiada es un buen método para concentrarte o prefieres el silencio? En silencio. ¿De qué manera consideras que tus hábitos alimenticios influyen en tu aprendizaje? Demasiado, porque si no he comido bien, no puedo poner atención. ¿Sientes ansiedad cuando realizas un examen o alguna tarea difícil? No. ¿Alguien en tu círculo social te ayuda a estudiar? ¿Quién? Nadie.
¿Has estado en grupos de estudio para mejorar tus técnicas de aprendizaje? No. ¿Te acercas al profesor cuando no comprendes un tema? Sí. ¿Haces alguna pregunta al no comprender algún tema, un tema explicado? Sí. ¿Te tomas un tiempo para despejar la mente después de mucho tiempo de estudio? Sí. ¿Cómo lidias con el estrés después de no entender un tema? Me trato de relajar y luego vuelvo al tema. ¿Cómo lidias con el estrés después de no tener una calificación que esperabas? Solo trato de enfocarme en que para el futuro tendré una mejor calificación. Ok, eso es todo, muchas gracias. Ahora me permites y me puedes llenar un cuestionario de hábitos y técnicas de estudio, por favor. Aquí tienes las hojas y los lápices.
¿Me puedes decir cómo sentiste la entrevista? Bien, tranquila, rápida. ¿El tono de voz fue correcto? Sí, fue adecuado. ¿Te sentiste cómodo? ¿Algo que te molestara? ¿Crees que las preguntas fueron las correctas? Sí, me sentí muy cómodo, las preguntas fueron adecuadas de igual manera. Si hubiera una segunda entrevista, ¿qué te gustaría cambiar? Creo que hasta ahorita nada. ¿Te sentiste en confianza? ¿El tono de voz crees que fue adecuado? Sí, Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por tu participación. por nada.